Él es Alan Brewer Carías, aunque él me dijo que solamente lo presentara como profesor emérito de la Universidad Central de Venezuela. Yo quiero decirle que es algo más. Es doctor en Derecho, fue ministro de Estado para la descentralización, fue senador por el Distrito Federal entre 1982 y 1986. Es profesor de posgrado de la Universidad de Cambridge, París II, del Rosano y del Externado de Colombia. Existe un premio bienal de Derecho Público que lleva su nombre en reconocimiento al mejor trabajo en Derecho Público de Iberoamérica. Por lo tanto, ¿quién mejor para él que conoce del tema y de las leyes para que nos hable de eso que ahora de nuevo se empieza a escuchar llamado Estado comunal? Y que a pesar del rechazo en el referéndum, Chávez declaró, después que lo perdió, que él no iba a cambiar nada de la Constitución y que ese derecho comunal iba. Pasaron los años, una vez se volvió a decir, pero no pasó nada, y ahora se insiste con fuerza. Bienvenido, Alan Brewer Carías. Es un honor tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Napoleón. Gracias por tu presentación. Para mí es muy grato estar de nuevo acá contigo. Como sí te decía, para mí el título de profesor de la Universidad Central de Venezuela, para mí lo engloba todo, porque por sobre todo soy ucebista y eso es lo importante. Ahí empecé a dar clase en el año 63 y ahí me gradué. De manera que mil gracias por la invitación. Bueno, como tú señalaste, ahora aparece circulando un proyecto de ley de ciudades comunales, que aparece así como de la nada, de repente. Ahora es una pieza más de un marco de estructura política más complejo que no se podía implementar conforme a la Constitución de 1999. Y por ello, ese marco estructural complejo se propuso formalmente por Chávez a través de un proyecto de reforma constitucional. Como la Constitución del 99 no lo permite, hubo que presentar un proyecto de reforma de la Constitución, que realmente, incluso en su presentación original, tenía una falla, porque crear un Estado comunal o un Estado del poder popular es reformular el Estado constitucional del año 99. Más bien requería de una asamblea constituyente en el 2007 cuando se propone la reforma constitucional, pero no, se optó por ir por la vía de reforma constitucional. Bueno, esa vía se siguió, la Asamblea aprobó un proyecto de reforma constitucional que fue el presentado por Chávez y eso fue sometido a referéndum en el año 2007 y ese fue quizás de los más grandes fracasos que tuvo Chávez en su política de apoderamiento del poder, porque fue rechazado por el pueblo. Es decir, su idea, su propuesta de crear un Estado comunal o del poder popular fue rechazada. ¿Y qué era, en qué consistía ese Estado comunal o del poder popular? En los propios términos de aquella reforma constitucional fallida del año 2007, se trataba de establecer un mecanismo estatal para promover el socialismo manejado solo por socialistas. Y eso estaba montado sobre un esquema que se puede caracterizar en 4 aspectos. Primero, ausencia de pluralismo político, contrario por tanto a la democracia, porque el que no era socialista no tenía posibilidad de participar. Es decir, la participación en el Estado, imagínense, solo se limitaba a el que estuviese casado con la idea socialista. El que no comulgara con el socialismo quedaba excluido. Era, por tanto, un esquema totalmente exclusionista y contrario al pluralismo. Segundo, ausencia de gobierno democrático representativo. Lo dijo también en el proyecto el propio Chávez en su discurso. Este proyecto no nace del sufragio, es decir, no es un esquema de democracia representativa, de manera que se acababa con la democracia representativa. Pero a la vez, el tercer pilar de ese esquema era ausencia de participación política. ¿Por qué?
porque era contrario a la descentralización del poder que estaba en la Constitución y que está en la Constitución de 1999, que establece un esquema insuficiente, si se quiere, pero está el esquema en la Constitución de un Estado federal con entidades políticos territoriales autónomas en los estados y en los municipios. Eso se eliminaba porque se eliminaba el concepto de descentralización, es decir, de autonomías territoriales con gobiernos propios, y por tanto eso implicaba la ausencia de posibilidad de participar, porque el ciudadano en cualquier parte del mundo, para participar, tiene que tener cerca el poder, y la única forma de acercar el poder al ciudadano es descentralizando el poder. Y el cuarto pilar era que se trataba, y ese es el esquema, es la base del esquema, de una estructura estatal controlado por el poder central. Los consejos comunales, que es lo único que ha funcionado hasta ahora, como me voy a referir más adelante, tienen que ser registrados en el Ministerio de las Comunas. Es decir, en un ministerio del Ejecutivo Nacional es el que le da vida a este Estado. Un registro en el ministerio correspondiente. Ahí solo se registran los que el Poder Central quiere. Es decir, es un mecanismo controlado por la cúpula del poder para controlar la población, con el engaño de que se trata de una democracia participativa y protagónica, cuando en realidad es un mecanismo contrario a la participación que permite al poder central, a través de estos mecanismos que controla el poder central, a través de asambleas de ciudadanos con la participación del partido político del gobierno, y que en definitiva es para controlar la población. Todo ello, todo ese esquema era por supuesto contrario a la Constitución de 1999. Y por eso es que todo este esquema tiene su origen en esa reforma constitucional del año 2007. ¿Por qué es contrario a la Constitución? Es lo que nos podríamos preguntar. ¿Por qué la Constitución del año 99 no permite este esquema? Porque la Constitución establece un Estado constitucional montado sobre el principio de Estado social y democrático, de derecho descentralizado y de justicia. Esos son los términos que se usan en la Constitución para identificar el Estado. Y ese Estado está montado sobre principios contrarios a los que antes me refería sobre el Estado comunal. Primero, está montado por todas partes con el principio en el principio de la democracia representativa, es decir, el derecho a elegir representantes a través del sufragio universal, directo y secreto. La democracia se ejerce indirectamente por representantes en los órganos del poder público o directamente en los mecanismos que establezca la Constitución, un referéndum, una consulta popular, pero un Estado no puede funcionar a base de referéndum. Fíjense bien que incluso en los 20 años de la Constitución de 1999, en Venezuela solo se ha hecho un referéndum, dos referéndums. El referéndum de la reforma constitucional rechazada del año 2007 y el referéndum de la enmienda constitucional del 2009 para establecer la elección ilimitada de los gobernantes. Son los únicos dos referendos en 20 años que se ha hecho. Un Estado no puede funcionar con base en referéndum. Por tanto, la única base fundamental de funcionamiento del Estado, que es la que establece la Constitución, es el de la democracia representativa, a través del sufragio. Y ese sistema de democracia representativa se ejerce en un Estado organizado conforme al principio federal y con base en el principio de la descentralización del poder en tres niveles: poder nacional, con todos sus órganos que se eligen por votación universal, directa y secreta, en cuanto a la Asamblea Nacional y el presidente de la República, y los otros órganos se eligen también, pero por la Asamblea en forma indirecta, a través de mecanismos muy estrictos que están en la Constitución, que no se cumplen lamentablemente en relación al poder electoral, al poder ciudadano, que lamentablemente, insisto, no se cumplen porque no hay participación de los representantes de la sociedad civil, como dice la Constitución. Pero en todo caso, es un sistema de centralización del poder entre el poder nacional
los órganos de Estado, gobernadores y consejos legislativos, y los órganos municipales, alcaldes y consejos municipales, todos deben ser electos en un sistema escalonado de descentralización política. ¿Y por qué hago énfasis en la descentralización política? Para terminarte el esquema de la Constitución actual. Porque de acuerdo a la Constitución del 99, para asegurar la participación ciudadana, se establece un sistema de descentralización del poder. Inclusive lo dice claramente, en forma textual, el artículo 158 de la Constitución. La descentralización como política nacional, inclusive se la define así, la descentralización como política nacional debe profundizar la democracia acercando el poder a la población, al ciudadano. Es decir, esta es la definición esencial que trae la propia Constitución, que el sistema de descentralización política es para profundizar la democracia y acercar el poder al ciudadano. Por eso es que la participación solo puede darse a nivel local, a través de gobiernos democráticos y autónomos locales. Y aquí hago una pregunta que siempre le he hecho a veces a mis alumnos. El reto con un principio constitucional como ese, que está en la Constitución del 99, el reto que tenía el gobierno, si quería realmente que hubiera participación, era municipalizar el país, es decir, multiplicar el número de municipios para acercar el poder al ciudadano. Y mi pregunta que hago siempre es, ¿nos hemos preguntado alguna vez por qué países que podemos decir que tienen unas democracias asentadas son democráticos? Los países europeos, por ejemplo, son democráticos porque la democracia la practican no de cuando en vez en elecciones nacionales, la practican diariamente a través de la participación en los entes locales. Y me he planteado la pregunta, y le hago la pregunta a los que oyen. Hemos pensado cuántos municipios hay en estos países democráticos, que por eso es que son democráticos. En Francia hay más de 34.000 municipios. Fíjate bien esa cifra. En España hay 7.000 y tantos. En Italia igual, 8.000 municipios. En Alemania, 14.000 municipios. En países chiquitos como Suiza o Bélgica, más de 2.000 municipios. Y Suiza no es más grande que Yaracuy, y tiene 2.000 municipios. Y frente a esas cifras, nos hemos preguntado realmente cuántos municipios hay en Venezuela. Hay 334. O sea, Francia, con la mitad del territorio de Venezuela, tiene 34.000 municipios y nosotros tenemos 330 y tantos. Es decir, ¿cómo puede participarse? Pero fíjate bien que el tema no es solo el número de municipios, el número de entidades políticas cerca del ciudadano, sino la relación que hay en esos países entre la autoridad local y los habitantes. Y la proporción es más o menos entre 1.300 habitantes por municipio, como es el caso de Francia, a 5.000 habitantes por municipio en el caso de casi todos los otros países, incluso con estados enormes como el caso de Estados Unidos, que tiene 75.000 municipios y la proporción es más o menos 4.000, 5.000 habitantes por municipio. Ahí está la clave, la relación entre la autoridad local y el ciudadano. ¿Cuándo está cerca? Cuando esa proporción es de ese tipo. En el caso nuestro, el municipio que tenemos está muy lejos del ciudadano y por eso a veces no sirve para nada, pero en vez de descentralizarlo, en vez de distribuirlo en el territorio, en vez de municipalizar el país, lo que hemos querido es destruir el municipio. Y destruyendo el municipio, lo que estamos es destruyendo la democracia representativa, la posibilidad real de participación, la organización territorial del Estado y, en definitiva, olvidarnos de la descentralización política. Ese es el esquema contrapuesto entre lo que está en la Constitución, lo que debería haberse hecho con base en la Constitución y lo que estuvo en ese programa del año 2007 que estaba
detrás de la reforma constitucional del presidente Chávez. Ahora tú me ibas a Eso, preguntar algo. ajá, eso en la práctica lo pueden hacer ahora este desgobierno que tenemos, desorden que hay, todo lo han hecho, vamos a decir que la enorme mayoría de las cosas la han hecho mal. Como hay algo que no sé. Bueno, fíjate bien, frente a lo que tú dices, al desorden que hay, que en vez de poner orden en lo que debería hacerse conforme a la Constitución, ahora aparece este proyecto. De nuevo, después de tanto tiempo, este proyecto de ley de ciudades comunales. Y aparece, como comentaba yo hace poco, en un momento crítico para Venezuela, como que si no tuviésemos los venezolanos de qué otras materias y cosas de qué ocuparnos. Bueno, perdón, hacia eso iba. No será justamente para desviar la atención de los problemas graves que empiezan a hablar de eso, a ver si sale, pero sin ningún interés de hacerlo en este momento, a menos que no pase nada, no se forme un escándalo, les conviene hacerlo, ahora le voy a preguntar por qué les conviene hacerlo, y lo sacan a relucir allí, porque yo veo que inclusive la dirigencia de oposición no le ha dado la importancia y uno siente que no existe la gravedad que uno que no sabe de eso, ¿no? Está temiendo. Pero uno dice, bueno, a lo mejor es que uno como no sabe de eso, a lo mejor es un pote de humo y más nada. Claro, pero lo que hay que tener en cuenta realmente que lo importante es lo otro. ¿Y qué es lo otro? La plena crisis que tenemos con la expansión del COVID en este momento, gravísimo. La hiperinflación que tenemos, que supera ya inclusive las cifras que hubo en la Alemania de Weimar antes de la Segunda Guerra Mundial, donde había estampillas de 1 millón de marcos. Bueno, ahora tenemos billetes de 1 millón de bolívares que no valen para nada. La, la crisis de las empresas, las pocas cerrando, desempleo, emergencia alimentaria, éxodo insostenible de los venezolanos, desplazamiento de la población, incluso ahora tenemos hasta desplazamiento interno. Es decir, en medio de todo eso, el país de lo que tiene que ocuparse es de tratar y el gobierno de lo que tiene que ocuparse es de tratar de enfrentar la escasez de las camas de hospital, la escasez de medicina, la escasez de la electricidad, de agua, de gas, hasta de internet. Todo eso es lo que tendríamos y lo que tiene el ciudadano común que exigirle al gobierno frente a estas banderillas rojas que nos sacan ahora para distraer la atención, como este tema del poder comunal. Ahora, que ahora aparece esta idea que realmente es un esquema un esquema, además, y esto para terminarte esta idea, aparece ahora este esquema que no es otra cosa que volver a revivir en estos tiempos un esquema institucional que se ensayó hace 100 años con los soviets en la Unión Soviética y que se ensayó hace décadas también en las comunas chinas y que ha tenido su versión tropical en las comunas y el sistema comunal de Cuba. Y ahora este esquema es el que se nos pretende vender a los venezolanos en medio de esta crisis global que tenemos, que tendría que exigir al gobierno que se ocupe de cosas más serias, que son las que afectan el día a día de los venezolanos, y no tratar de distraer la atención con este tipo de proyectos, pero que lamentablemente tenemos que ponerle atención porque es una propuesta que ya se hizo en el 2007 y que se ha venido implementando sigilosamente, como te voy a decir ahora, y que ahora aparece de nuevo. Pero me ibas a hacer algo. Sí, y esa implementación en la dictadura más organizada de Rusia, de la Unión Soviética, de China y en la mismísima, aunque muy tropical, cubana, tuvo éxito. Yo no creo que tuvo éxito, tan éxito.
no tuvo. En el caso de la Unión Soviética se derrumbó. En el caso de China se abandonó. El esquema totalmente cambió en las últimas décadas. Y en Cuba existe, y por eso el país está en la situación en que está, en donde hay ahí sí una oligarquía absoluta que controla el poder y que toda una población sometida. Ahora, te decía, este esquema del 2007, sin embargo, ha venido introduciéndose progresivamente en contra de la Constitución, lo que nos pone de manifiesto que lamentablemente la Constitución de 1999 se ha convertido en una gran mentira, en que no le importa al gobierno y al régimen su contenido, porque aun cuando no lo permita la Constitución, este esquema del poder popular se ha venido diseñando y sembrando en las instituciones. ¿Cómo fue este proceso? Esto inició en el año 2006. Un año antes de la reforma constitucional, Chávez hizo aprobar la ley de los consejos comunales. Esto se hizo aprobar en el 2006 porque él tenía la seguridad que iba a ganar el referéndum del 2007. Él tenía la seguridad de que iba estaba en el pináculo de su poder y que él podía reformar la Constitución y que se iba a aprobar. Y lanzó este proyecto de ley de los consejos comunales en el 2006 que se aprobó. Luego vino la reforma del 2007 y se rechazó la reforma constitucional. Pero ahí quedó la ley de los consejos comunales. El Tribunal Supremo, ya controlado, nunca se pronunció sobre la inconstitucionalidad de ese proyecto. Y en el 2010, cuando terminaba la Asamblea Nacional totalmente controlada por el gobierno que había sido electa en el 2005, en el mes último de funcionamiento de esa Asamblea Nacional, en el 2010, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de leyes orgánicas que son las siguientes: Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de las Comunas, Ley del Sistema Económico Comunal, Ley de las Contralorías Social, Ley de Planificación Pública y Comunal, Ley de los Consejos Estadales de Planificación y Coordinación, reformó la Ley Orgánica del Régimen Municipal, todas en el esquema del Estado comunal. Es decir, un paquete de leyes, de 6, 7 leyes, que se completaron con la Ley de los Consejos Comunales, que fueron impugnadas, por supuesto, por muchos interesados ante el Tribunal Supremo de Justicia, y hasta el día de hoy el Tribunal Supremo no se ha pronunciado ni se pronunciará jamás, porque es un tribunal totalmente controlado. Y ese esquema, de manera que ante el rechazo de la reforma constitucional, violando la Constitución y en fraude a la voluntad popular que había dicho no al Estado comunal, sin embargo, el régimen aprobó las leyes y estableció todo el esquema del Estado comunal. Eso incluso se completó en el 2012. Otra ley, la Ley de Gestión Comunal y Transferencia de Competencia. Esta ley completaba el esquema. Aquí está el Estado constitucional, aquí está el esquema de Estado comunal. Ahora faltaba la ley para ver cómo transferimos las competencias de los órganos del Estado constitucional al Estado comunal a través de esta ley de gestión y transferencia, para vaciar las competencias de los órganos que están en la Constitución, de estados y municipios, vaciarlo y que se vayan transfiriendo a estos nuevos órganos del Estado comunal que no tienen base constitucional. Okay. Es lo que yo califiqué en aquel momento cuando analizaba la ley de las leyes del año 2010, que se trataba de la técnica del matapalo, del ficus. Es decir, aquí está el Estado constitucional, en vez de reformarlo y hacer otra cosa, no, lo dejo ahí. Lo que hago es un matapalo, lo ahogo y me quedo con la otra, ahogando las instituciones por inanición. Una técnica, por supuesto, constitucional absurda, porque realmente no se puede a través de una ley reformar la Constitución. Okay. Todo eso fue lo que se buscó.
Por lo que está diciendo Alan, en este momento, con esta gente de Miraflores, se viola más descaradamente la Constitución que se violaba en la época de Chávez Frías, pero que se violaba también. Entonces, lo van a hacer si les da la gana. Es lo que yo le entiendo que va a pasar. Ahora bien, la enorme mayoría de la gente que vive en Venezuela es pobre, más que nunca. Y lo que quiere la enorme mayoría en el mundo entero es que mi familia, para empezar, yo y mi familia, vivamos mejor, tener esperanza, tener un trabajo, los que les gusta trabajar o consideran que es honesto trabajar, si no, por lo menos una bolsita de comida y no trabajar, o una bolsita de comida porque no consigo trabajo, pero que coman mis hijos, que tengan educación mis hijos, los que consideran todavía que la educación es importante, porque tengo entendido que ese valor ha decaído mucho en el país, que pueda tener algún día un techo propio o por lo menos tener el dinero para alquilar un techo. Eso es lo que yo creo que quiere la mayoría. Y en este momento, en el mundo entero, pero especialmente en Venezuela, la dirigencia política está gravemente cuestionada. Los partidos políticos en nuestro país son cascarones vacíos, incluyendo el PSUV, ¿ok? Que puede tener supuestamente mucha más gente, como siempre ha tenido el partido de gobierno, porque es el que maneja el dinero, el que el poder, y donde yo creo que si le pido algo, es más fácil que ellos me lo consigan. En concreto, ¿qué ganaría de todo lo que he dicho, ¿no? La mayoría de la población, se llame pueblo o como quiera llamarlo ciudadano, con este estado comunal? ¿Qué gana y qué pierde? Para su vida cotidiana, no que si soy socialista o no, no me importa ser socialista, me puedo decir que soy socialista con tal de conseguir esa seguridad que necesito o tener esa esperanza. ¿Qué es lo que gana? No gana nada, no gana nada, porque todo lo que tú has planteado, que es lo que requiere y pide una población en cualquier parte, como tú dices, en cualquier sistema, que solo se logra con libertad, no con recepción de dádivas de un gobierno. La recepción de dádivas de un gobierno, que es lo que conduce todo este esquema del Estado comunal, a lo que conduce es al control de la población, al sometimiento total de la población, que es lo que persigue un Estado totalitario. ¿Qué persigue un Estado totalitario? Control total del poder. Ahí no puede haber autonomía, ahí no puede haber libertad, ahí no puede haber iniciativa propia, ahí por tanto no puede haber generación de empleo, generación de trabajo, todo depende del Estado. Si uno ve el aparato burocrático que implicaría establecer el Estado comunal, es que es insólito. Si uno ve esta sola pieza de las ciudades comunales como están reguladas, ahí se regula un parlamento de la ciudad comunal, un consejo ejecutivo de gobierno de la ciudad comunal, un consejo de planificación de la ciudad comunal, un consejo de economía de la ciudad, un consejo de contraloría, un consejo de educación, un consejo de justicia, un consejo. Es decir, el aparataje burocrático que significa implementar este estado del poder comunal, lo que conduce es a control de la población. Primero, empleo para los desempleos, empleos en órganos públicos. Acuérdate que uno de los, tradicionalmente, los empleos en públicos por parte de los gobiernos era una forma de no solo de controlar la dirigencia y la relación política, sino además de emplear gente. Ahora, en un país donde no hay empleo, si tú piensas solo en la Asamblea Constituyente que se convocó en el 2017 y funcionó hasta 2030, es decir, 3 años de Asamblea Constituyente, para nada, ¿no? Porque todo esto han podido haberlo hecho, pero no hicieron nada. ¿Pero qué significó eso? Una beca, 500 constituyentes. ¿Cuál fue la dieta que tenían estos señores que estaban en todo el país? Eso fue una fuente de empleo superior, porque quién sabe cuánto eran las dietas
de estos personajes que estuvieron entonces son mecanismos de dar empleo para someter, para controlar. Entonces nada de lo que tú planteaste se puede lograr con un esquema estatal que implique control absoluto del poder y control de la población, que es lo que en definitiva se persigue. Porque se habla de participación, pero la tal participación no existe. No existe porque estos consejos comunales, que es lo único que hoy existe de todo este esquema, son, como decía, electos, designados por una asamblea de ciudadanos a mano alzada, controladas por la dirigencia política del gobierno, y es el ministerio respectivo el que decide si los inscribe o no, de acuerdo a su preferencia política. Con lo cual, estos mecanismos, ¿quién participa en un consejo municipal? Por ahí, cuando se inició la pandemia, inclusive leí que había hasta consejos comunales, perdón, no municipal, consejos comunales que iban a otorgar pases para poder circular entre los barrios. Es decir, eso es participación, salvo que se entienda la participación aquella que hace el autócrata. Yo le participo que haga tal cosa. Bueno, eso posiblemente esa es la participación. Le participo que haga, pero esa no es participación libre, y mucho menos cuando solo puede participar el que tenga una determinada ideología, que es lo que está inserto en estos proyectos. Pero Ahora, entonces esto no tiene nada que ver tampoco con algo que me dijo en su oportunidad Marcos Pérez Jiménez. Me dijo, bueno, ya hay una frase del himno nacional en el cual yo no estoy de acuerdo. El pobre en su choza libertad pidió. Yo creo que primero que la libertad, el pobre, ¿no? Hay que lograr y trabajar para que deje de ser pobre, que consiga un trabajo, que consiga el dinero para la comida, para la educación y para el techo. Para eso se requiere libertad, porque para conseguir un trabajo hay que tener posibilidad de generar empleo, y para tener posibilidad de generar empleo, tú tienes necesidad de tener libertad económica, de poder establecer la empresa que tú quieras, la empresa que sea necesaria, que pueda generar empleo para que la persona tenga empleo y tenga trabajo. De resto, ¿cómo vas a trabajar si no hay empleo? ¿Y cómo se puede generar empleo si no es por la iniciativa de las personas? No puede el Estado asumir todo el empleo de todo, y mucho menos un Estado que lo que ha hecho es destrozar el empleo. Solo pensemos en qué ha ocurrido con las empresas estatales, en las empresas nacionalizadas, expropiadas, confiscadas. Lo que hemos es destruido la economía a mansalva, porque se ha hecho además a la luz de todo. Aquella política de expropiese de Chávez fue la destrucción total de la economía. Simplemente ¿para qué? Para dársela esas empresas. ¿A quién se le dieron? A gente que no tenía la capacidad de desarrollar ni el interés, porque no era interés propio, y por tanto se acabaron se acabó la posibilidad incluso de empleo. Entonces, la única forma de tú poder garantizar todo eso que es necesario es con libertad. Y esa libertad solo la puedes tener en el marco de un esquema constitucional. Si lo que estás buscando es destruir ese marco constitucional de libertad, estás imposibilitando que se pueda resolver ninguno de los problemas que tú planteabas. Por ejemplo, Es decir, perdona, que las reglas del juego legal con el que se manejan los negocios no existen en Venezuela en este momento como para garantizarle a los dirigentes de Fedecámaras que se reunieron con el gobierno, ni a las empresas internacionales a las cuales están llamando para que inviertan en Venezuela, ni la privatización de aquello que desde la época de Chávez Frías se le robó a la empresa privada con las expropiaciones. Todo eso no funciona ni va a funcionar porque las reglas del juego legal no lo permiten. No lo permite. El sistema está establecido para que eso no pueda funcionar. Porque tú puedes decir, sí, la Constitución habla de libertad económica. Lo dice porque eso no se ha eliminado, está ahí en el texto. Pero cuando vas a la práctica, te encuentras que no existe.
que no es libre, que tú no puedes establecer la empresa que quieras y si llegas a establecerla, te la expropian al poco tiempo y se acaba, porque no es que la expropian y la desarrollan enormemente desde el punto de vista económico, sino para destruirla. Entonces, frente a esa perspectiva, ¿a quién se le va a ocurrir en su sano juicio, en forma estable, invertir? Y estas operaciones que puedan surgir de la ley antibloqueo, eh, que comentamos en algún momento, eh, son secretas. Nadie sabe en qué consiste el negocio, porque todo es secreto de acuerdo a la ley antibloqueo. Me refiero a esas posibles privatizaciones de aquellas expropiaciones y confiscaciones que se hicieron en el pasado. Entonces, con base en esta ley, todo es secreto, con lo cual nadie sabe qué es lo que va a ocurrir y qué es lo que están poniendo ahí. Y siempre que se ajusten hasta el momento en que la voluntad del Ejecutivo lo permita, con lo cual no hay una base de libertad que permita desarrollar realmente la economía del país. Esa es la gran tragedia. Ahora, esa base de libertad solo es posible en un esquema de gobierno, en un esquema constitucional de gobierno, que es lo que, por supuesto, tú dices, no, es que a la persona común no le interesa qué es lo que pueda haber como estructura de gobierno, no, pero ¿qué tiene que interesarle? Porque eso es lo que va a permitir que él pueda, en definitiva, tener educación, tener servicios de salud, tener empleo y que no sea simplemente un recibidor de dádivas del gobierno y más nada. Ahí está la diferencia. Tiene que haber un esquema constitucional y legal que permita el desarrollo de todos esos principios. Ahora, yo estoy viendo, por lo que me dice, a ver si lo interpreto bien, es que con este Estado comunal, ¿okay?, el dictador de turno y su gente, ¿no?, o el partido de turno, ¿no?, se llame China, ¿no?, o se llame Cuba, o se llame Putin, el dictador de turno, aunque es diferente, las consignas son verticales, se baja. Bueno, a mí me interesa, yo veo mucho problema, pues la gente como que está a punto de salir a la calle para que a todo nivel en Venezuela o en los principales estados se surja otro Caracazo, eso es difícil, demás. Vamos a bajar la orden de que en el estado comunal, en lo más bajo de todos la pirámide, empiezan a discutir que aquellas personas que tienen más de 2 casas, por ejemplo, o más de 2 apartamentos, o que han tenido que salir de Venezuela, etcétera, etcétera, se quedan sin eso y el estado comunal, las comunas pueden repartir a la gente que no lo tiene o que vive mal o que están cercanas a nosotros en el Partido Socialista o a los dirigentes locales de las comunas. Eso también puede, y con lo cual se formaría un escándalo mundial, evidentemente, pero ya no soy yo el dictador, ya no es el partido el que lo hace, sino estamos aceptando lo que nos está pidiendo la base. Sí, pero la base soy yo, o yo controlo la base. Por Dice, eso. ¿cómo es eso de que la base? ¿Cómo es eso de que la base? Si yo controlo los consejos comunales, yo lo que estoy es dándole instrucciones a que hagan algo para yo hacerlo. Pero no es que es la base, no hay tal base. Para que hubiera tal base, tendrían que ser organizaciones electas por sufragio. Fíjate bien una cosa. En todo este esquema del Estado comunal, de acuerdo a las leyes aprobadas en el 2010, se debe estructurar en la forma siguiente. Consejos comunales en el nivel inferior. Por la agregación de los consejos comunales se forman las comunas. Luego, por agregación de las comunas, se forman las ciudades comunales, estas que están ahora en este proyecto circular.
Luego, por agregación de las ciudades comunales, se forman federaciones comunales y confederaciones comunales, con lo cual el esquema persigue, de nuevo, vaciar de contenido el Estado federal y con estos sistemas estructurar mecanismos paralelos. Me refiero en concreto. Hasta ahora, como te decía, solo existen consejos comunales, los regulados en la ley del 2006. ¿En qué consisten? Consejos electos en asambleas de ciudadanos que se reúnen en la esquina, mano alzada, y se forma un consejo, todo controlado por el partido de gobierno y registrado en el Ministerio de las Comunas. Porque si yo no alzo, no alzo la mano allí en esa esquina de la Plaza Bolívar, ¿ok? Si yo no alzo la mano tal y como conviene, entonces empieza a ser sospechoso, y si la alzo claro. y si no la alzo más de una vez, entonces eres enemigo de la revolución, claro, y todos los privilegios del poder. Y quedas totalmente excluido. O sea, es un sistema de exclusión. Quedas excluido. Entonces, ese consejo comunal se le han venido dando atribuciones en leyes diversas que puedan intervenir en juicio. Hasta ahora hasta en la reforma del Código de Procedimiento Civil que se está regulando ahora, se está discutiendo también en este paquete de leyes nuevas que están anunciando, se le da rol a los consejos comunales para intervenir en juicio, en representación de la comunidad, totalmente distorsionándose el procedimiento. Pero bueno, aparte de eso. Ahora, la ley prevé que un grupo de consejos comunales pueden decidir constituir una comuna, que es realmente la base de la organización. Ahora, ¿cómo se constituye una comuna? No hay ninguna, no se han constituido. Se habla de ello, pero no se han constituido comunas. Para constituir una comuna es necesario que primero haya consejos comunales que son más o menos los que eran las antiguas asociaciones de vecinos. Esos son el equivalente a los consejos comunales. Se les cambió el nombre, pero son las antiguas asociaciones de vecinos. Se reúnen un grupo de asociaciones de vecinos y entonces estos deciden en un área crear una comuna. Esa comuna, para crearla, es necesario aprobar una carta fundacional de la comuna, dicen las leyes. ¿Y cómo se crea una comuna? Allí se prevé en la ley de las comunas un referéndum. Entonces, para crear una comuna es necesario hacer un referéndum en todo el área. Democracia directa. Ese es un escollo directo y es un misil como escollo directo a todo el esquema del Estado comunal. Se les pasó a quien quería controlar todo y simplemente no han pasado de crear consejos comunales, porque para crear una comuna requieres de un referéndum aprobatorio de una carta, donde ahí votan todos los electores del área comunal específica. Entonces, imaginémonos un área de Caracas donde haya ni siquiera el área de un municipio, sino todo el área de lo que es el cafetal y la olla de esa. Imagínate, hay consejos comunales y esos consejos comunales de las diversas urbanizaciones más o menos se organizan para crear una comuna en el área del cafetal, que es toda la olla esa, el valle. Bueno, para crear esa comuna es necesario un referéndum aprobatorio. Y eso no es una votación popular, democracia directa. Pero democracia directa para que el pueblo vote por crear una estructura que le va a quitar la democracia representativa, porque luego las autoridades de esa comuna no son electas. Entonces no hay representación. Son designadas por agregados, ni siquiera elecciones en segundo grado, sino por agregados de voceros que son escogidos en los consejos comunales para integrar esa comuna. Es un disparate. O sea,
acudir a un mecanismo de democracia directa para acabar con la democracia representativa. No creo que nadie como elector se va a comer esa propuesta. Y luego, para crear una ciudad comunal, como son las que se proponen con este proyecto que está circulando, es necesario otro referéndum dentro de todo el área que conforman las diversas comunas para fundar la ciudad comunal, que vendría a ser más o menos lo que hoy es un municipio. Y de nuevo, ahí tendría que ser una votación popular a través de un referéndum para crear una ciudad comunal, pero con el propósito de eliminar la democracia representativa, porque de nuevo, el jefe de ese consejo de gobierno de la ciudad comunal no es electo por el pueblo, es designado a través de agregaciones de voceros en escalafón por los controlados de abajo, que son los consejos comunales. Con lo cual es todo un mecanismo, es un gran engaño para que el poder central, diciendo que hay una base, como tú mencionabas hace poco, esa base va a ir en escalón nombrando a todos sus integrantes y eso va a llegar hasta el llamado Parlamento Comunal, que también se circuló un proyecto que en definitiva va a sustituir a la Asamblea Nacional. O sea que la Asamblea Nacional ahorita, con estos proyectos, si llega a aprobarlo, lo que está es, para utilizar una palabra que se hizo famosa desde tiempo, está autosuicidándose, porque va a crear un parlamento comunal nacional que implica eliminar a la Asamblea Nacional. Y Pero eliminar. además tengo entendido que en Venezuela ya es obvio que se puede votar y muchas veces, ¿no? Pero no se puede elegir porque lo maneja todos los resultados según su conveniencia, lo maneja el régimen. Agrega eso, pero con este esquema se acaba la democracia representativa, se acaba la elección directa de representantes, de gobernadores, de alcaldes, todo esto desaparece. Pero Y perdona, desaparece, Alan, pero en la práctica la democracia representativa ya se acabó. no se acabó. En la práctica no. No, ¿dónde se acabó? En Venezuela una democracia se basa fundamentalmente, Perdón. sobre todo, en la No, participación del ciudadano. Y cuando está el ciudadano va a participar, ¿no? La decisión de los resultados es del Consejo Nacional Electoral. O sea, pero yo no te acepto la expresión se acabó. La vaciaron, la Bueno, como distorsionaron. quiera. Ajá. Bueno, pero no se acabó, está prevista y existe en todas partes del mundo. No puede haber gobierno sin democracia representativa. Lo que pasa es que hemos distorsionado esos representantes porque nombramos a los que le dé la gana el régimen a través del control del sistema electoral y del árbitro electoral. Pero no es que se acabó, lo que tenemos es que replantearla y que vuelva a existir y dejar de tantas mentiras. Porque es que lo que tú planteas, lo que nos conduce es que sí, hablamos de democracia representativa, pero es una gran mentira. No es que se acabó, sino que es mentira porque le hemos vaciado su sustancia al controlar el sistema electoral. Y esas mentiras las vemos, para volver al tema central, en este proyecto de ley. Fíjate bien que este proyecto de ley de las ciudades comunales, en su exposición de motivos, dice que esta es una exigencia legislativa. Estoy leyendo, exposición de motivos. Exigencias legislativas del poder popular como respuesta oportuna y eficaz a la vocería de consejos comunales y de comunas. No hay comuna. Así como voceros de organizaciones populares, desde donde en sus ámbitos territoriales han deliberado, reunidos en asambleas de ciudadanos. ¿Quién conoce de que haya habido alguna asamblea de ciudadanos que haya pronunciado algo sobre esto? Y luego dice, porque es que nadie sabe ni cuándo ni cómo se han reunido. Y luego dice que estas asambleas reunidas han exigido, y cito en la exposición de motivos, como salto cuántico desde la innovación democrática, asumiendo en el marco del poder constituyente la construcción de la ciudad comunal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo que poder constituyente? A estos proyectistas se les olvidó que el poder constituyente solo lo tiene el pueblo. Es el único que puede ejercer el poder constituyente y solo se puede manifestar en un referéndum. Y eso no ha ocurrido. Y olvidan también estos proyectistas
que el único referéndum que ha ocurrido en esta materia precisamente es la del 2007, que rechazó toda esta idea del proyecto comunal. Y luego, si uno sigue leyendo la exposición de motivos del proyecto de ley, se encuentra otra mentira, que el desarrollo integral del poder popular en la comuna es un compromiso que está en la Constitución del 99. Falso. La Constitución del 99 no establece ninguna posibilidad de comunas. ¿Por qué? Porque las únicas entidades descentralizadas que puede haber en el país son aquellas que tienen autonomía política. El municipio, por ejemplo, unidad política primaria y autónoma, dice la Constitución. En cambio, estos esquemas de ciudades comunales son, y lo dice la exposición de motivos, son entidades con autonomía relativa. Esto es lo único que no es mentira, lo confiesan en la exposición de motivos. Es decir, le están vendiendo al país, yo te cambio tu órgano autónomo político, que es el municipio, por un órgano que lo que tiene es una autonomía relativa, es decir, es un ente descentralizado de mentira, porque no es descentralizado. Entonces, el tema concreto es que con todas estas mentiras, el proyecto, por primera vez, este proyecto de la ley de ciudades comunales, por primera vez, le pone cara al Estado comunal o del poder popular. Es decir, la verdadera faz aparece. Ya la careta se elimina. ¿Y en qué consiste? En que lo que se persigue directamente es eliminar al municipio con este proyecto de ciudades comunales. El municipio, que es de la esencia de la institucionalidad democrática y de la propia Constitución. Nunca olvidemos aquella frase de un historiador y jurista muy apreciado de hace años que escribió un libro donde decía: la historia comienza en el municipio. El 19 de abril, el grito de inicio de la libertad en América la dio un municipio, el Cabildo de Caracas, que asumió el poder. La historia comienza en el municipio. Eso es lo que quieren eliminar. Y ahora está claro, cuando uno lee la ley de los consejos comunales, se encuentra que en ese multitud de entes burocráticos que, de ciudades comunales, la multitud de entes burocráticos que forman la ciudad comunal, aparecen las competencias de esa ciudad comunal. ¿Y cuáles son las competencias que se atribuyen a la ciudad comunal? Pues tierra urbana, vivienda, hábitat, o sea, urbanismo, calidad y cobertura de servicios públicos municipales, salud, economía y producción comunal, ecología, igualdad, mujeres, defensa, seguridad, o sea, policía municipal, familia, protección a la familia, recreación, deporte, educación, cultura, formación, es decir, todas las competencias del municipio que están enumeradas en la Constitución, en el artículo 178, se quieren ahora, se quieren atribuir a esta ciudad comunal. En definitiva, ¿qué es lo que se persigue? No es otra cosa que un mecanismo institucional que ahora sí tiene faz, ciudades comunales, para vaciar al municipio, asignándole inconstitucionalmente competencia a esta entidad del Estado comunal que no es autónoma, no es descentralizada, no es gobernada por representantes del pueblo, por sufragio universal, directo y secreto, sino que es una organización conducida en definitiva por voceros designados en definitiva por el poder central, porque vienen de ser designados por los consejos comunales controlados por el poder central. Con lo cual, lo que se trata es de un control total de arriba a abajo, hacia arriba, de todas las estructuras del Estado. Y para vaciar de competencias a los municipios, es decir, se está en paralelo el municipio y ahora la ciudad comunal, con nombre y apellido, y ahora la tenemos, su faz. Ahora sí, sabemos que el objetivo es quitarle a los municipios la competencia municipal. Y para eso se establece obligación en el proyecto de ley, obligación para los entes del poder público, es decir, estados y municipios, de transferir las competencias a la ciudad comunal cuando se constituya.
se establece un principio que es una cosa insólita. Ahí se dice que se impone la obligación a los órganos del Poder Nacional de ejercer, de realizar sus actuaciones conforme al principio del gobierno obedencial. Esta es la terminología que se utiliza, gobierno obedencial. Es decir, usted gobierna pero obedeciendo. Y eso está incluso en la Ley Orgánica del Poder Popular del año 2010. Todos los órganos del poder público guiarán sus actuaciones por el principio de gobernar obedeciendo a lo que digan los ciudadanos en los esquemas del poder popular. Es decir, gobernar obedeciendo ¿a quién? A lo que digan los consejos comunales, que dicen lo que les diga el poder central. Con lo cual, por esa vía, fíjate bien el absurdo que conduce. Tienes un Estado constitucional con una asamblea ejecutivo, tienes unos estados con gobernadores, consejos legislativos, tienes unos municipios con alcaldes y concejales, y ahora una estructura del poder comunal que dice, yo voy a funcionar, pero usted, Estado constitucional, tiene que gobernar obedeciendo. ¿Obedeciendo a quién? A lo que yo diga. Es decir, por esta vía, un órgano no electo le va a dar instrucciones a los órganos electos, con lo cual ahí sí la democracia representativa desaparece totalmente, porque tú puedes ser electo alcalde, pero no tienes ninguna autonomía política, Sí. porque en definitiva vas a hacer lo que diga el Consejo Comunal agregados en la ciudad comunal, y eso son los que va a decir el Poder Central. Es decir, lo que tenemos es un esquema para vaciar totalmente ya definitivamente al poder público, al Estado constitucional. Claro, decía al inicio, hace un rato, el escollo es que para que se pueda crear esa ciudad comunal que va a vaciar al municipio de la totalidad de sus competencias y lo va a secar, por eso hablaba del ficus, lo va a secar, tiene que haber un referéndum para crear comunas y luego un referéndum para crear la ciudad comunal, y ese escollo implica ejercicio de democracia directa por toda la población de esa área geográfica, y lo que hay es que tener claro en ese momento, y hay que decirle al elector, usted va a votar aquí por crear un órgano que le va a quitar su derecho a la democracia representativa. Es decir, se va a acabar el sistema de Estado constitucional que está en la Constitución. Alan, Y esa es, en definitiva, la realidad. Se vende una democracia directa para hacer de ese país ser la democracia representativa. Eso es un poco. Podemos resumir todo esto que en esta clase magistral que nos acaba de dar en la afirmación de lo que persigue el Estado comunal es vaciar la autoridad municipal y que el poder central sea quien decida nuestras vidas. Absolutamente correcto. Yo te diría esto. La ley es una estructura antidemocrática, se enmarca en una estructura antidemocrática e inconstitucional, la del Estado comunal, que en este caso, además de la ley de los consejos de las ciudades comunales, busca eliminar el municipio como entidad política descentralizada, regida por gobernantes electos mediante sufragio universal, directo y secreto, que son los alcaldes y los consejos municipales, y sustituirla por nuevas entidades controladas por el poder central, que son conducidas por voceros que no son electos por sufragio, sino que son designados por entes controlados por el poder central. Y en esa forma, en definitiva, acabándose con la estructura que establece la Constitución ya directamente. O sea, estamos destrozando la Constitución sin reformarla. Y en este caso, como decía, con la ciudad comunal como proyecto, aparece por primera vez ya claramente el propósito, que es eliminar directamente a los municipios, es decir, desconstitucionalizar el Estado, desmunicipalizando al país, eliminando el municipio y en esta forma violando directamente lo que dice la Constitución sin cambiarla. Esa es la realidad que tenemos por delante.
Bueno, destrozar la Constitución, como han destrozado PDVSA, siderúrgica, petroquímica, el campo, como la educación, como han destrozado todo. Eso es Así es, parte de del legado histórico que deja esta gente. así Bueno, es. de verdad, Alan Bruber, doctor Alan Bruber Carías, yo creo que esta charla deberíamos dársela a los amigos de uno, a los seguidores de uno, a los familiares de uno y a la gente cercana a uno para que por lo menos estén claros de lo que intentan hacer y terminar de quitarnos todo, terminar de quitarnos absolutamente todo. Así es. Muchísimas gracias, perdón. Y sí, sí, gracias a ti, Napoleón, por esta oportunidad de comentar este proyecto que es tan importante. Es tan importante. A veces la gente no le presta atención, pues piensa que es algo muy complejo, pero no es nada complejo cuando uno ve la esencia del tema. Alan Bruber Carías, profesor emérito de la Central, doctor en Derecho, exministro de Estado para la Descentralización, senador por el Distrito Federal entre el 82 y el 86, profesor de posgrado en algunas de las universidades más importantes del mundo, entre ellas la de Cambridge, también de París II, de Rosano y del Externado de Colombia. Existe inclusive un premio bienal de Derecho Público que lleva su nombre, que es para los mejores trabajos o al mejor trabajo en derecho público de Iberoamérica. Es un premio que se da cada 2 años. Ha sido un placer y un orgullo tenerte en el programa y esperamos que no sea la última vez y cada vez que quieras comunicarle a la gente y multiplicar eso que quieres decir, aquí estamos nosotros exactamente para servirte, ¿ok? Muchas gracias, Napoleón. Gracias a ti. Fuerte Hasta luego. abrazo. Saludos.